Dentro de los gráficos en XY podemos encontrar también una opción para crear gráficos de barra. Para ello vamos a Gráficos, insertamos un gráfico en XY como anteriormente lo indicaba y podemos modificar el tipo de gráfico en esta segunda opción que encontramos y escoger gráfico de barras o de columnas entre los diferentes tipos que encontramos. En esta ocasión vamos a trabajar con gráficos de columna, aunque los gráficos de barra funcionan de manera igual, solo que tenemos que cambiar la información que tenemos en los ejes verticales y horizontales para que esto cobre algún sentido. Antes de empezar a definir los gráficos de barra, es necesario comprender que los inputs que reciben tanto los espacios del eje Y como el eje X deben ser vectores. Para ello, lo que podríamos hacer sería definir alguna variable con un vector previamente a insertar la gráfica, o bien podríamos definir los vectores dentro de la misma gráfica. Supongamos que vamos a hacerlo en esta ocasión dentro de la gráfica, para lo cual vamos a matrices y tablas. Vamos a insertar entonces un vector, empecemos trabajando con 3 posiciones y asignémosle valores 1, 2 y 3. Estos van a ser los valores que se van a graficar en el eje vertical. En el eje X también tenemos que definir un vector el cual va a estar asociado directamente al que hemos escrito para el eje Y. Por lo tanto, es importante asegurarnos que contenga la misma cantidad de posiciones. Voy a escribir, por ejemplo, 1, 2 y 3 también. Cuando hacemos esto, nos vamos a dar cuenta que prácticamente tenemos un primer vector, una primer barra, que va a corresponder a la primera posición del vector del eje Y. La segunda barra va a representar este 2 y la tercera barra este 3. En algunas ocasiones no va a tener mucha lógica que utilicemos valores numéricos para representar los ejes horizontales. Por lo tanto, podríamos cambiar esto por algunas leyendas utilizando cadenas de caracteres. Por ejemplo, vamos a borrar este número 1 y entre comillas voy a escribir 1. Voy a hacer lo mismo con el número 2 y con el número 3. Y luego, al hacer clic por fuera, nos vamos a dar cuenta que 1 se ha relacionado con la primera posición del eje Y, 2 con la segunda y 3 con la tercera. Esta es la lógica que sigue siempre este tipo de gráficos. Va a identificar la primera posición del vector del eje X con la primera posición del vector definido en el eje Y. Como en su momento lo indicaba, esto también puede ser definido por fuera del gráfico. Y para esto podría ser bastante útil definir los valores que vamos a graficar mediante una tabla. Voy a correr un poco esto para abajo y voy a insertar una tabla. Podríamos insertar una tabla que tenga 3 posiciones de fila por 2 columnas. Y podríamos poner aquí, por ejemplo, leyenda. Y aquí, por ejemplo, valor. Incluso con algunas unidades, ¿no? Podrían ser toneladas fuerza, por ejemplo. Y vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a poner primero el número 1, luego el número 2 y luego el número 3. Y supongamos que aquí vamos a escribir 1, 2 y 3. Como en su momento lo indiqué, ahora en vez de definir el vector dentro del mismo gráfico, podríamos borrar esta expresión y poner acá valor, que es el mismo nombre que le hemos puesto a este vector. Y aquí en el eje X podríamos escribir leyenda. Y nos vamos a dar cuenta que obtenemos algo similar, solo que en esta ocasión ya tenemos unidades definidas para los valores del eje vertical. Y a la larga recordemos que de nuestras clases de matrices y vectores, que lo que hace una tabla es almacenar estos valores en un vector llamado leyenda.
y almacenar estos valores en un vector llamado valor. Así es que si yo escribo aquí valor, por ejemplo, y escribo el símbolo de igualdad, nos vamos a dar cuenta que realmente contenemos pues esta información en un vector que posteriormente lo vamos a estar graficando de esta manera. Aquí también vamos a poder modificar el formato utilizando las mismas herramientas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, podemos ir a gráficos, podemos modificar el estilo de la línea, que casi no se ve ahí, podríamos modificar el espesor de la traza, podríamos modificar también el color y de esta manera llegar a lo que necesitemos.